No, estos manes le ponen puya. Yo no les paro, yo no le paro espero a nadie, mi perro, ni por el putas. Suerte, weón. Suerte, perrito. A este colombiano no se la van a montar ni a bala, güey. Yo no le paro aquí espero a nadie, parce. O sea, les toca lanzarme esas pullas si me quieren detener, pero saben que se meten en problemas por hacer caer a un extranjero. Toca darle a buen ritmo, parce, y no comer cuento. Increíble, ni siquiera hemos salido de Lagos y ya empezamos con estos huecos tan pasados, miren eso. Dios mío. Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos para allá. No, aquí nadie le para a la policía porque ya sabemos lo que quieren. Así que hagámosle, parce. La fama. Es que yo me he puesto a pensar a veces, oiga, he pasado por tantos países y a veces no siento que haya visitado tantos lugares o bueno, haya tenido tanto turismo en ciertos países. Pero es que, parceros, aquí o sea, hay países en los que no hay turismo. O sea, no tienen una infraestructura para el turismo, no hay nada que ver. Y algunos lugares para ir a ver son metidos en la mitad de la selva, en lugares con guerrillas y peligrosos. Entonces yo digo, claro, con razón, me toca atravesar a esos países. Sí, como digamos Nigeria, el país más poblado de África, lleno de gente, no le cabe nadie, por todo lado gente. Y yo digo, oiga, un país tan grande, tan lleno de gente, tiene que tener más cosas por ver. Pero no, o sea, realmente que valga la pena, que yo diga, vale la pena ir a... No me parece que valga la pena. Este es un país muy difícil, muy terrible. Y a pesar de haber estado en una burbuja, porque con Estefano estuvimos en una burbuja aquí, en un lugar muy único de Nigeria. Claramente es el 1%. No es un país que yo diría vale la pena venir a visitar así como de vacaciones. Si yo vuelvo a Nigeria a visitarlo, sería única y exclusivamente por mis amigos, por Estefano, por el Capi y por los parceros de ahí de Lagos. Pero si ellos no existieran, no es un país que yo tendría en mi lista. Ni Congo, ni Camerún, me parecen muy agresivos. No, cero turístico. Oiga, cuántos retenes, Dios mío. Yo ya ni les paro a estos manes, yo ya sigo, ya uno sabe lo que quieren. Quieren plata. No, parce, ahora tienen ahí incluso troncos parados. Ahora se parce. Suerte, mi perro.
perro! Estos manes no les paro ni por el hijo de puercas. Bueno, la estrategia aquí es pegarse a otras motos y a otros carros por si mandan los palos. Bueno, sí, no sé. O ir un poquito rápido para llevarse el palo. Pero me voy a pegar a los carros para que si el carro lo dejan pasar, pues a uno no lo paren. No, parce, es que empiezan a... Se le trepan a los carros esta gente. No, parce, yo sí no les voy a parar a estos parceros ni hablar. Uy, tienen pullas y todo. Dios mío, miren, tienen pullas en el piso. No, están locos estos manes, weón. Uy, parce, vea. Vea cómo se le metieron las pullas. No, parce, suerte. ¿Sí? Uno se le pega a los carros aceleran y uno... ¡prum! ¡Qué voltaje, Nigeria! Ya llevo 17 retenes contados. Uy, parce, qué cantidad de retenes, Dios mío. It's 2.5 and couldn't get up. Fucking 12. Yeah, Roxanne. Joder. Bueno, llegamos a la frontera. Pero, ¿qué? ¿Y acá uno cómo hace el cruce o qué? Welcome to Benin. Hey man, you speak English? Where is migration? Yeah, you know, I need to stamp passport. You Have to ask them? want stamp passport? My passport to exit this country over there? Yeah, you stop it over there. Okay, That building over there. in that building? Yes. Okay, thank you man. To go out. You endorse your passport there. This. Nigeria will endorse it for your what? Departing. Why Benin? We endorse for your arrival there. Okay. And motorbike Yes. over there. Everything there. Alright, thank you man. Have a good one. Uy, pero pucha, el país más poblado de África es denso, parce. Todo el tiempo uno está como que está ahí, la gente está por todo lado. Es una descripción muy rara, muy rara. Quiero ir a un país un poquito más tranquilo porque es tensionante. Los militares, los retenes, la gente gritando y uno ahí como pendiente de las cosas. Hijo de pucha, esto es un video. ¿Esto cómo es, parce? Yo no creo que sea por acá. Bueno, no sé. Voy a apagar la cámara, parceros, y les cuento cómo nos va. Bienvenidos a Benin. Ah, creo que me toca estampar aquí. Me va a tocar devolverme. La preguntamos aquí. Hello. Is this the building to stamp passport? Okay. So I have... I have to go that side? Okay. Bueno, vamos a hacer este cruce. Good. My friend, how are you doing? Pretty good, man. You're welcome. Thank you. Okay. Passport. Where? This way. Yeah, finish. Thank you. Bienvenidos a Benin. Me cogió la noche, parce.
sabían que Benín era una colonia alemana antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, perdón. Togo también. Ahora les cuento. Voy a llegar a donde un parcero. Así. Ahora les cuento. Bonsoir. Il y a ici une personne qui s'appelle Ryan. Ryan. That was crazy. No problem, man. How are you, man? How was the travel? Pretty good, man. Everything was okay? Yeah, the border's crazy, man. I told you. Yeah, you told me. I was like, I yeah, have to check for you. yeah. I'm happy to see you. Okay. Thank you, man. What's up, man? Yeah, nice to meet you. Okay. How was the travel? Well, is this working? Yeah. Hello, Vanessa and Koke. Yeah, gracias. How are you doing? Vanessa y Coque me lo recomendaron, gracias, So parcerito. this is facing us? Yeah, it's okay, look. Because it's a 360 All camera. right, all right. Yeah, you're good, man, don't worry about it. Bueno, llegamos a donde Ryan, un parcero que ya lo vieron gracias a Coque y a Vanessa, y conocimos más viajeros. Esto se llama Couchsurfing. Para los que no saben qué es Couchsurfing, es una aplicación en donde tú te puedes quedar gratis o puedes recibir personas de todo el mundo. Entonces aquí conocimos a unas personas de Brasil que ya ellos les van a contar qué hacen porque me parece espectacular, y al parcero Ryan. Hey Ryan, thank you so much. Hello. Come to Benin. You have to get here, man. Yay, thank you. Awesome. Don't leave me hanging, man. Yeah, awesome, Ryan. Y ustedes, do you speak some Spanish? Portunhol. Portuñol, eso, tá, legal. Nós outros somos os colecionadores de países. Wow, Esse é o nome do nosso Instagram. ok. Nós outros estamos percorrendo um recorde Guinness. Wow. Coleccionadores de países. países. Pero- Así están en Instagram. Pero Com ou sem? com uma C. Con una C, coleccionadora. Bueno, ahora voy acá se los pongo. Están haciendo un Guinness Records. Como a pareja mais rápida do mundo a visitar todos os países do mundo. 196 países. Benin Legal. é nosso país número 130 130. em 2 anos. Oh my God. Precisamos ir ainda 66 para finalizar. O sea, hay 66 más países. Sim. Necessitamos ¿Antes de cuánto tiempo? Temos até junho do próximo ano. Guinness En un Book. año deben hacer 60 países. Puta, qué padre. Está durísimo. Yo llevo 3 años haciendo 30 países. Quería que los Nós conocieran. outros fizemos 130 países em 2 anos. Tá bom. Só Mas En paramos. total 3 años va a ser Guinness Records. Isso. Porque Legal. paramos 5 meses em Brasil. Paramos. para trabalhar, hacer dinheiro. Sí, claro, toca financiar esto de alguna manera. Entonces ahí están para que los sigan y los acompañen en esta travesía. E só para avisar que nós somos ricos, estamos sempre indo de avião, de barco, de trem. O que for mais barato, barato. nós outros vamos. mais barato Incrível. possível. Não somos ricos, nós outros vendemos nossa casa, vendemos nosso carro para viajar. Mas para mí eso es riqueza. Isso é riqueza. Exatamente. Conocer un mundo. Exato. Es persona Quem que gua- tiene mucha cosa, pero es muy triste. Quem guarda dinheiro é banco, nós guardamos memória. Experiencia. Legal. Ahí los tienen, Marcelo, para que los acompañen. Yo me voy a echar un duchazo porque ya llegamos a Benín. Gracias a este crack. Llegué yo y se fue la luz. Ojalá me estén viendo. Llegué yo y se fue la luz, parceros. Pero bueno, ya tenemos aquí un lugar donde quedarnos. Gracias a Dios.
Esta es mi habitación. Gracias, Diosito. Bueno, necesito sacar dinero porque vamos a ir a comer algo. Y les cuento un poquito sobre estos parceros, sobre la historia de Benín. Era una colonia alemana y ahora es francesa. Bueno, hablan francés. Ay, y ahora a empezar a pedir las visas, porque es como lo más complicado de estos viajes, las visas. Ay, ¿dónde está? Entonces los parceros de Brasil me estaban contando que lamentablemente llevan 2 semanas acá esperando la visa de Togo. 2 semanas. Entonces me va a tocar quedarme aquí unos cuantos días al parecer, porque pues hasta que no me den esa visa no podré cruzar. Y aquí voy a pedir la visa de Togo, Ghana, Côte d'Ivoire y bueno, todas las que pueda. Vamos a ver, vamos a ir a comer con los parceros. ¿Teu? Merci. You arrived, no electricity. A lot of mosquito now. This is because of you. Yeah. Se fue la luz porque yo llegué. Ahora hay mosquitos porque yo llegué. Me están echando a mí la culpa de todo. Pero bueno, yo me la aguanto porque son queridos. Compartiendo con nuestros amigos. Esta es la mejor luz que tenemos ahorita. Por allá está el parcero Ryan. Estoy conociendo un poquito sobre Benín, que yo les estaba contando en la moto. Nos fue bien cruzando, logramos llegar, menos mal. Y les estaba contando que esto era una colonia alemana, pero después de la Primera Guerra Mundial les tocó entregarla por el Tratado de Versalles. Y ahora es fue una colonia francesa. Y raramente Togo, Benín, todos se independizaron hace menos de 70 años, más o menos como en el 60, sí, por ahí casi todos estos países empezaron a separarse sus colonias. Entonces aún se ve muchos rezagos de sus colonias, por eso acá se habla francés y en Togo también se habla francés. Ellos ya llevan un tiempo acá esperando la visa de Togo y ahí me acaban de decir hay unas complicaciones terribles, entonces te va a tocar quedarte aquí en Benín esperando esa visa por lo menos una semana. Entonces bueno, yo estoy viajando con tranquilidad. Mañana voy a ir a pedir la visa de Togo, Ghana, Costa de Marfil, Senegal, Guinea, todas las que pueda. Ah, no, la de Guinea ya la pedí por internet, pero todas las que pueda para tener la tranquilidad de ya estar viajando. Entonces bueno, vamos a conocer Benín a ver cómo nos trata. Y ellos ya se van, como ellos, yo no sé si ustedes vieron, pero como si ya fueron al Instagram de ellos, pero ellos como están haciendo el Guinness Records, una de las condiciones es que no pueden permanecer en un lugar más de 14 días. Interesante, ¿cierto? Entonces, si mañana no les otorgan la visa de Togo, tienen que montarse en un avión, saltarse Togo e ir a Ghana. Entonces, ahí le estamos mandando las mejores de las energías. Bueno, ya mañana les mostraré cómo es este país. Hasta mañana, parceros. Empezó nuestro día aquí en Benín. Ustedes son muy de buenas poderme acompañar casi en tiempo real. Acá tengo re buen internet, pues me toca agarrarlo aquí en este balcón porque mi parcero Ryan tiene Starlink, que es ese internet satelital de Elon Musk. Pero a ver si está por aquí el parcero. No sé, no, creo que se fue a trabajar. Bueno, enfoque total para conseguir las visas. Anoche pedí la visa de Togo después de venir de comer con los amigos. Se van a demorar no sé cuánto en darme esa visa, pero ya me puse a hacer eso. Y hoy voy a ir a las oficinas de Ghana, Costa de Marfil, y ojalá pueda encontrar una de Guinea y de Senegal. Pedimos visas y me voy, mientras las espero, me voy a conocer algo aquí interesante en Benín que sé que les va a gustar. Entonces bueno, suscríbanse, parceritos, es gratis, denle like, que soy yo un montón. Acá estamos cumpliendo el sueño, firmes con ese sueño.
Parce, eso no es normal.